Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el péndulo, la última lección que corresponde a la última lección de su materia de dinámica de la naturaleza de la unidad 2. Vamos a pasar ya la próxima semana a la unidad 3. Para empezar, ¿qué es el péndulo? En la imagen anterior en la diapositiva anterior vieron una imagen de un reloj y básicamente de ahí nació el péndulo. El péndulo lo utilizaron como fue una de las primeras maneras en las que se pudo medir, por ejemplo, el tiempo. En la actualidad ya los relojes ya muchos no tienen el péndulo, pero los más antiguos o los que tenemos a veces en nuestras casas tienen ese péndulo que es la que tiene unas bolitas, abajo unas cueritas con unas bolitas y van haciendo un movimiento de un lado hacia otro y ese tiempo dura un segundo. Eso pasa en el reloj, pero antes lo utilizaban para hacer otras medidas. El péndulo es una masa puntual M que es suspendida verticalmente con una cuerda o un hilo de una masa despreciable y con una longitud L, es lo que les explicaba. En el reloj tenemos que estar con un hilo o con un alambre, lo que tenga el reloj, está suspendida una bolita y esa se va moviendo. Entonces a eso se le llama el péndulo. Dicho de otro modo, el péndulo describe una trayectoria circular, un arco de una circunferencia con radio L, que es lo que podemos ver que hace un cierto movimiento de izquierda a derecha y se regresa de derecha hacia izquierda el péndulo en un reloj. El periodo del péndulo, como ya lo vimos en las lecciones anteriores donde vimos el movimiento armónico, el periodo, la longitud, las oscilaciones, también tienen una relación el periodo con el péndulo y también con el movimiento armónico que ya vimos en las lecciones pasadas. El periodo del péndulo simple para oscilaciones de poca longitud se determina por la longitud del mismo y la gravedad, y aquí no consideramos la masa ni la amplitud de la oscilación. El periodo en el péndulo simple es el tiempo que tarda el péndulo en volver a pasar por un punto en el mismo sentido. Es decir, por ejemplo, cuando el péndulo de un reloj vuelve a pasar por el mismo punto, por ejemplo, el punto de inicio o el punto de fin. Y también se define como el tiempo que tarda en hacerse una oscilación completa, es decir, por ejemplo, en el de un reloj que vaya de izquierda a derecha y se regrese de derecha a izquierda. Y ahí se consideraría un periodo del péndulo simple, que está dado por la fórmula que tenemos ahí, donde t es el periodo y lo tenemos que es igual a 2 por el valor de pi 3.1416 por la raíz de la longitud sobre la gravedad, que por lo regular la gravedad es 9.81 metros sobre segundo, aunque también en otros problemas esta se puede calcular. Hablando anteriormente de la gravedad del péndulo, la expresión anterior permite calcular el periodo eh, conociendo la longitud y el valor de la gravedad. Pero siguiendo el proceso inverso, pues si en algún momento no se conoce la gravedad, pues esta puede ser despejada. Conociendo su longitud, se mide el tiempo que tarda el péndulo en realizar la oscilación completa y se aplica la expresión para después tener la gravedad. Vamos a continuar hablando sobre el movimiento armónico y el péndulo, que es lo que les hablaba, que es donde se juntan las lecciones anteriores y el tema nuevo que es el péndulo. El péndulo simple se comporta como un oscilador armónico cuando oscila con amplitudes pequeñas. Es lo que les mencionaba, lo más común es considerar la oscilación que hace un reloj, porque es de solo un segundo, muy poco. La fuerza restauradora es la componente tangencial del peso, con un valor p, y la aceleración del péndulo siempre es proporcional al desplazamiento, pero en sentido contrario. Ahorita todo puede sonar algo raro, pero va a haber unos ejercicios ahorita en la parte final y ojalá y quede un poco más claro. Aquí tenemos el ejercicio número 1. Este ejercicio nos dice cuál será la gravedad de un planeta en el que el péndulo de longitud de 10 centímetros tarda 0.634 segundos en realizar una oscilación completa. Es decir, imaginemos que tenemos un planeta colgado de un hilo para una tarea que nos pidieron en la escuela y la longitud de ese hilo es de 10 centímetros. Y en lo que, por ejemplo, va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, que sería considerar una oscilación, tarda 6.34 segundos, que sería la oscilación completa. Entonces tenemos como datos la longitud del péndulo 10 centímetros, que
es mejor convertirlo a metros y tenemos que es 0.1 metros. Y la oscilación o periodo, que ya lo habíamos visto anteriormente, es la T, es de 0.634. Entonces aquí para obtener su gravedad, nosotros lo que tendríamos que hacer es despejar nuestra fórmula, donde nos queda que la gravedad es igual a 2 por pi sobre el periodo, y entre paréntesis tenemos que estar elevado al cuadrado. Entonces primero hacemos la división que está dentro y luego lo elevamos al cuadrado. Y lo tenemos que eso va multiplicado por la longitud. Entonces ahora con nuestros datos tenemos que es 9.80 metros sobre segundo cuadrados. Esa sería la gravedad, que es lo que comúnmente da ese valor. El ejercicio 2 nos dice que encontremos la longitud de un péndulo simple que tiene 2 segundos de periodo, o t. Entonces va despejando nuestros datos, acomodándolos, que es muy recomendable siempre hacer eso. Ponemos nuestra t, que es el periodo, y nos dice 2 segundos. Lo ponemos en sus unidades. Luego la gravedad, como ya les dije, comúnmente su valor es 9.8 o 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, pues también lo colocamos ahí. Y lo que queremos conocer es nuestra longitud. Despejando la fórmula, pues aquí la tenemos nuestra fórmula original y vamos poco a poco despejando siguiendo los pasos de un despeje, que pues ya desde ahorita pueden tener ya esas fórmulas ya despejadas para que pues ya cuando les pidan un ejercicio no sea tan complicado resolverlo. Finalmente tendremos que nuestra longitud es igual al periodo elevado al cuadrado por la gravedad, y esto va dividido por 4 veces el valor de pi elevado al cuadrado. O sea, primero elevas al cuadrado el valor de pi y luego lo multiplicas por 4. Aquí es muy importante la jerarquía de operaciones y sobre todo también el correcto uso de su calculadora científica. Y ahora sí, sustituyendo nuestros valores, nos quedaría lo que les decía. Miren, el periodo primero lo elevamos al cuadrado y luego ya se multiplicaría por la gravedad. Y aquí abajo sucede lo mismo. Primero es 3.14 elevado al cuadrado y eso se multiplica por 4. Finalmente tendremos nuestros valores que están ahí presentados, 39.2 y 39.44, que dividiéndolos nos da 0.99 y la longitud sería de 1 metro. Aquí abajo les presento las bibliografías o las referencias donde yo me basé para explicar el tema y encontrar sus ejercicios. Si tienen alguna duda la pueden hacer en los foros de las lecciones o en el grupo que se tiene de contacto diario. Esto sería todo por sus lecciones 8 y 9.